En el vibrante y caótico zoco de Estambul, el aire estaba cargado con el perfume de especias exóticas y el clamor de los mercaderes. Entre la multitud que se movía como un río, Elara, una joven prometida al respetado mercader Orhan, se sentía de repente el centro de todas las miradas. Un incidente trivial, una disputa por el precio de unas sedas, la había llevado a una situación incómoda, y la risa burlona que la rodeaba era como un puñal. Orhan, su prometido, estaba allí, a solo unos pasos, rodeado de sus socios. Ella esperaba que interviniera, que la defendiera, pero él no hizo nada. Peor aún, una sonrisa fría apareció en su rostro mientras sus socios se unían a la burla. Él desestimó la reputación de Elara con un gesto de desprecio, un movimiento de su mano que la hizo sentir como si fuera menos que nada. Orhan, con esa sonrisa cínica que ahora ella reconocía tan bien, alzó la voz para que todos lo escucharan. «Su linaje es tan débil como su presencia», dijo, y la crueldad de sus palabras resonó en el zoco. ¿Quién querría a una mujer sin honor? Las risas a su alrededor se intensificaron, como una ola que la arrastraba. Pero Elara, sorprendentemente, no reaccionó con ira. No hubo lágrimas, ni un grito de dolor. En cambio, su rostro se mantuvo sereno, casi inexpresivo. Sus ojos, sin embargo, tenían una mirada tranquila y gélida que pareció congelar la atmósfera a su alrededor. Esa mirada profunda, que no mostraba debilidad, dejó a Orhan y a los presentes incómodos. El murmullo de las risas disminuyó a un susurro. Nadie entendía exactamente lo que estaba pasando, pero la tensión era palpable. En ese mismo instante, como si el universo se hiciera eco de la crueldad de Orhan y la quietud de Elara, una ráfaga de viento inusualmente fuerte atravesó el zoco. No era un viento normal, era un soplo repentino y poderoso que pareció venir de la nada. La ráfaga golpeó una pila alta de jarrones de cerámica finamente elaborados que estaban expuestos en un puesto cercano. Los jarrones se tambalearon por un momento y luego cayeron con un estrépito ensordecedor, rompiéndose en 1000 pedazos a los pies de Orhan. Los fragmentos de cerámica brillaban bajo el sol, un mal presagio que solo él pareció notar. Sus ojos se abrieron un poco y por un instante su sonrisa desapareció. El honor perdido, como el cristal roto, jamás se recupera, pensó Elara para sí misma, una frase que su abuela solía repetir. La verdad de esas palabras la golpeó con una fuerza renovada. Sin decir una sola palabra, sin mirar atrás, Elara se dio la vuelta y se alejó de la multitud, dejando a Orhan en medio de los fragmentos rotos. Su paso era firme, pero la espalda recta de Elara dejaba a Orhan con la inquietante sensación de que algo inquebrantable se había roto para siempre. La imagen de sus ojos fríos se grabó en su mente, y por primera vez sintió una punzada de algo parecido al miedo. La vida en el zoco continuó, pero para ellos dos ese día había marcado un antes y un después. Antes de continuar, suscríbase al canal y díganos dónde nos está viendo en los comentarios. Para entender la magnitud de aquel momento y la decisión silenciosa de Elara, es necesario remontarse al vibrante y complejo Imperio Otomano, un cruce de caminos entre Oriente y Occidente, donde la tradición y la innovación se entrelazaban. Estambul, la majestuosa capital, era un tapiz de vida. Sus callejuelas laberínticas, estrechas y sinuosas, olían a especias exóticas como el cardamomo y la canela, mezclados con el dulzor del té de manzana y el aroma terroso del café recién molido. Los sonidos del mercado eran una sinfonía constante: el regateo de los mercaderes, el tintineo de las campanas de los aguadores, el murmullo de 1000 conversaciones en diferentes idiomas. Por encima de todo, se alzaban las cúpulas y minaretes de las mezquitas y los opulentos palacios, testigos silenciosos de siglos de historia y poder. En este mundo de contrastes, Elara vivía en un barrio tradicional, en el seno de una familia de artesanos que valoraba la honestidad y el trabajo manual. Desde pequeña,
fue criada con respeto por las costumbres ancestrales, aprendiendo a confeccionar tapices y bordados finos. Sin embargo, bajo esa superficie de obediencia y decoro, Elara albergaba una veta de independencia y una curiosidad insaciable. A diferencia de otras jóvenes de su edad, no se conformaba con los límites impuestos a las mujeres. Pasaba horas en el pequeño jardín trasero de su casa, no solo cuidando flores, sino aprendiendo sobre las propiedades de cada hierba. Su abuela, una mujer sabia y con manos que parecían conocer los secretos de la tierra, fue su mentora. De ella aprendió los remedios tradicionales, el arte de curar con emplastos, infusiones y el poder de las palabras susurradas al oído de la naturaleza. La sociedad otomana de entonces estaba regida por estrictas jerarquías sociales. El honor familiar era un pilar fundamental, y el papel de la mujer, aunque respetado dentro del hogar, estaba claramente definido por su rol de esposa y madre, con pocas oportunidades fuera de esos confines. Los matrimonios, a menudo arreglados, eran alianzas entre familias, una forma de asegurar el estatus y la prosperidad. En este contexto, la unión de Elara con Orhan era vista como una buena partida. Orhan, un mercader ambicioso, provenía de una familia con menos abolengo que la de Elara, pero había sabido ganarse su fortuna y ascender socialmente con astucia y determinación. Para él, Elara no era solo una futura esposa, era un escalón más en su ascenso, una oportunidad de vincularse con una familia respetada y ganar prestigio. Al principio, su noviazgo transcurrió con la formalidad esperada, pero pronto, Elara empezó a notar pequeños detalles, fisuras en la fachada de Orhan. Él solía reírse, con un tono que ella percibía como despectivo, de sus supersticiones, refiriéndose a sus remedios y conocimientos de hierbas. «Tonterías de viejas», decía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su impaciencia con las tradiciones familiares de ella, con los largos rituales y las historias de sus antepasados, se hacía cada vez más evidente. Orhan, siempre enfocado en el comercio y el estatus, mostraba un creciente desinterés por las opiniones de Elara, interrumpiéndola o cambiando de tema cuando ella intentaba hablar de algo que no fuera de su interés. Elara, aunque herida, intentaba entenderlo, convencida de que, una vez casados, las cosas cambiarían. No podía saber entonces que esos pequeños desaires eran solo el preludio de un desprecio mucho mayor. Las pequeñas fisuras que Elara había notado en Orhan durante su noviazgo no eran incidentes aislados, eran las primeras señales de un patrón que se afianzaría con el tiempo, creando profundas grietas en la relación. Lo que en un principio parecieron meros desaires, se transformaron en un goteo constante de humillaciones discretas, casi imperceptibles para los ojos ajenos, pero devastadoras para el espíritu de Elara. Orhan tenía una habilidad particular para burlarse sutilmente de las creencias de Elara en público. En reuniones sociales, mientras ella compartía alguna anécdota sobre el poder curativo de una planta o la sabiduría de su abuela, él soltaba una risita condescendiente o un comentario sarcástico que la dejaba en silencio. «Mi prometida cree en cuentos de viejas», decía a sus socios, con una sonrisa que no era de afecto, sino de superioridad. La ignoraba en las conversaciones, girando su cuerpo para hablar con otros, o la interrumpía constantemente, desviando el tema hacia sus propios intereses comerciales. Esto, poco a poco, fue minando la confianza de Elara, haciéndola dudar de su propio valor y de la validez de sus conocimientos. Una vez, Elara, animada por su abuela, intentó expandir su pequeño negocio de remedios. Orhan, al principio, prometió su apoyo, viendo quizás una oportunidad de obtener algún beneficio indirecto o de presentarse como un hombre moderno y comprensivo. «Te ayudaré a conseguir los mejores mercados para tus pócimas», había dicho, con un tono que ya denotaba cierto desdén. Pero luego, de forma inesperada y sin una explicación clara, retiró su palabra. Argumentó que no era digno de su posición como futuro mercader influyente. «Mi esposa no puede estar mezclando hierbas como una campesina en el zoco. Eso deshonraría mi nombre», le espetó. La promesa rota,
más que el negocio perdido, dolió profundamente a Elara, quien sintió que su pasión y su trabajo eran menospreciados. Los comportamientos abusivos y negligentes de Orhan se hicieron más evidentes a medida que el tiempo avanzaba. Había episodios en los que él priorizaba sus intereses comerciales por encima del bienestar de Elara sin pensarlo dos veces. La dejaba esperando en casas de conocidos o en el zoco por horas, sin explicación, mientras él cerraba un trato o se entretenía con sus amigos. Cuando ella le reclamaba, él solo encogía los hombros, como si su tiempo no tuviera valor. La criticaba constantemente por no ser suficientemente dócil o refinada, comparándola con otras mujeres de la alta sociedad que, según él, sabían cómo comportarse. Deberías aprender a ser más discreta, Elara. Una mujer de mi posición debe ser un adorno, no una voz que interrumpe, le decía, dejando claro el papel que esperaba de ella. Elara, a pesar de su fuerza interna y el orgullo heredado de su linaje, comenzó a sentir el peso de estas actitudes. El brillo en sus ojos se opacaba, y su risa, antes espontánea, se volvió más contenida. El público, que solo había visto el incidente del zoco, empezaba a entender que ese acto no fue un arrebato repentino, sino la culminación de años de microagresiones, de desvalorización constante, de un amor que nunca fue correspondido con respeto. Cada palabra hiriente, cada desaire público, cada promesa rota de Orhan, se había acumulado, construyendo un muro de resentimiento y tristeza en el corazón de Elara. En esos momentos de pesar, Elara buscaba consuelo en sus estudios de medicina tradicional, en el silencio de su jardín, donde las hierbas no juzgaban y la tierra ofrecía una paz inquebrantable. Era allí, entre el romero y la menta, donde encontraba un refugio, un espacio para recordar quién era antes de que Orhan intentara moldearla a su antojo. Sus manos, que antes tejían tapices, ahora amasaban hojas y raíces, buscando en ellas no solo curación para el cuerpo, sino también para el alma herida. Las enseñanzas de su abuela se volvieron su ancla, un recordatorio de que existía una sabiduría más profunda que las superficiales ambiciones de Orhan. En cada infusión, en cada emplasto, Elara buscaba no solo las propiedades curativas, sino también una forma de sanar su propio espíritu, de proteger la esencia de su ser de la toxicidad que la rodeaba. La presión sobre Elara se intensificó a medida que la fecha de la boda se acercaba. Cada día parecía traer consigo una nueva exigencia, una nueva expectativa por parte de Orhan que chocaba con su propia esencia. Las conversaciones entre ellos se volvieron tensas, cargadas de reproches velados y ultimátums. Orhan, con una mirada calculadora, insistía en que Elara debía abandonar sus prácticas curativas. Una esposa de mercader respetado no se ensucia las manos con barro y hierbas. Tu lugar estará en la casa, administrando el hogar, recibiendo a mis socios, le decía con firmeza, como si hablara con una sirvienta y no con su futura esposa. Él la veía claramente como un objeto, una pieza más en su ascenso social, un adorno que debía encajar perfectamente en la imagen que quería proyectar, sin importar lo que ella realmente deseara o fuera. Elara intentaba defender su pasión, explicar la importancia de su trabajo para la gente del barrio, la sabiduría ancestral que representaba. Pero Orhan no escuchaba. Sus ojos, antes cálidos, ahora reflejaban una frialdad que la asustaba. Para él, sus remedios eran supersticiones de gente ignorante, algo que mancharía su reputación de hombre moderno y próspero. La discusión siempre terminaba con él imponiendo su voluntad, recordándole su deber como mujer y esposa, y el honor que ella le debía a su familia al aceptar un matrimonio tan ventajoso. Además de la presión de Orhan, Elara sentía el peso de su propia familia. Aunque la querían y valoraban sus habilidades, también la instaban a no deshonrar el compromiso. Su padre, con voz grave, le recordaba la importancia de la estabilidad y la posición social que Orhan ofrecía.
No podemos darnos el lujo de perder esta oportunidad, hija. Piensa en el futuro de tus hermanos, le decía, apelando a su sentido de responsabilidad. Su madre, con lágrimas en los ojos, le pedía que fuera razonable, que se adaptara. Elara entendía sus preocupaciones, pero sentía que cada paso que daba hacia el matrimonio la alejaba más de sí misma. Los chismes en el zoco sobre la actitud de Oran hacia Elara se volvían cada vez más evidentes. Los murmullos la seguían como una sombra. La gente comentaba cómo él la ignoraba en público, cómo la corregía con dureza, cómo su ambición lo había transformado en un hombre arrogante. Los vecinos y parientes observaban con preocupación el cambio en Elara. Antes era una joven vibrante, llena de vida, con una sonrisa fácil. Ahora su melancolía era palpable. Su mirada se perdía a menudo en el horizonte, y su risa se había apagado casi por completo. La creciente arrogancia de Orhan, su forma de tratarla como si fuera invisible o una posesión, no pasaba desapercibida. Los juicios silenciosos la rodeaban, algunos con lástima, otros con la crítica implícita de no saber manejar a su prometido. Elara se sentía acorralada, su espíritu oprimido. Las paredes de su casa, antes un refugio, ahora le parecían estrechas. Necesitaba escapar, respirar. Su refugio se convirtió en la naturaleza, en los jardines secretos de la ciudad. Aquellos pequeños oasis escondidos entre los muros de las casas antiguas, donde las flores silvestres crecían a su antojo y el murmullo del viento entre las hojas le traía un poco de paz. Allí buscaba alivio y claridad. El clima de Estambul, con sus días calurosos que quemaban la piel y sus noches frías que calaban hasta los huesos, reflejaba perfectamente su estado de ánimo, una mezcla de desesperación y la necesidad de encontrar una salida. Los olores del Bósforo, salados y exóticos, y el murmullo constante de la gente a lo lejos, solo acentuaban su soledad. Era en esos momentos de quietud, rodeada por el verde y el aroma de la tierra, donde Elara se permitía pensar, sentir y buscar una chispa de esperanza en medio de la oscuridad que la envolvía. En medio de su desesperación, Elara decidió hacer lo que siempre hacía cuando el mundo se volvía demasiado pesado, buscar a su abuela. La anciana, una mujer de rostro surcado por el tiempo y ojos que habían visto más de lo que la mayoría de las personas podían imaginar, vivía en una pequeña casa en las afueras del zoco, rodeada de macetas con hierbas y el dulce aroma de incienso. Era una curandera respetada, conocida no solo por sus remedios físicos, sino por su sabiduría para sanar el espíritu. Al ver a su nieta entrar, con los hombros caídos y una tristeza profunda en la mirada, la abuela no dijo una palabra. Simplemente la abrazó, permitiendo que Elara se desahogara con lágrimas silenciosas sobre su hombro. Cuando Elara finalmente pudo hablar, le contó todo: la presión de Orhan, las humillaciones, la sensación de estar perdiéndose a sí misma. La abuela escuchó con atención, interrumpiendo solo para ofrecerle una tisana de hierbas que calmaba el alma. Después de un largo silencio, la anciana comenzó a hablar, su voz suave pero firme. Le reveló a Elara un antiguo y casi olvidado método de curación otomano. No era una simple receta para una dolencia física, sino una práctica profunda que utilizaba el fuego y la miel. «Hija», dijo la abuela, «el fuego purifica lo que la palabra no puede, y la miel endulza lo amargo y sella las heridas. A veces, para sanar, no solo al cuerpo, sino al alma, y para limpiar las malas energías de las relaciones, hay que quemar los lazos tóxicos». La abuela explicó que no se trataba de brujería, como algunos ignorantes podrían pensar, sino de una práctica mística y medicinal que sus ancestros habían usado durante generaciones. Era un ritual para liberar, para cortar las ataduras energéticas que impedían el crecimiento y la felicidad. Le habló de cómo el calor del fuego, combinado con la dulzura de la miel, podía simbolizar la transformación, la quema de lo viejo y la nutrición de lo nuevo. Cuando una relación te consume y te apaga, no es fuego de hogar,
Es fuego que destruye, y a veces, para que algo nuevo y verdadero crezca, lo viejo debe ser purificado. Elara escuchaba, sintiendo cómo cada palabra de su abuela resonaba en lo más profundo de su ser. No era una venganza lo que buscaba, sino una liberación. La abuela le dijo que a veces, para restablecer el equilibrio, para curar una situación que parecía irreparable, era necesario un acto drástico, no para dañar a otro, sino para protegerse a sí misma, para recuperar su propio honor y su camino. Elara, inspirada y empoderada por este conocimiento ancestral, tomó una decisión radical. No era un acto de ira, sino un acto de autopreservación y, en cierto modo, de justicia poética. Decidió que aplicaría este conocimiento no para causar daño, sino para curar la situación, restableciendo el equilibrio que Orhan había roto. Mientras Elara visitaba a su abuela y tomaba esta trascendental decisión, lejos de allí, en el bullicioso centro de Estambul, Orhan se enfrentaba a un problema grave. Un cliente importante, un influyente dignatario de un país vecino, había caído gravemente enfermo con una dolencia misteriosa que los médicos de palacio no lograban curar. La situación era crítica, y la reputación y fortuna de Orhan dependían de la recuperación de este hombre. Desesperado y habiendo agotado todas las opciones, Orhan recordó las habilidades de Elara. Aunque siempre había despreciado sus remedios de pueblo, la urgencia lo obligó a considerar lo impensable. A regañadientes y con un orgullo herido, Orhan decidió buscar a Elara y pedirle ayuda. La ironía de la situación no pasó desapercibida para él, pero su desesperación era mayor que su arrogancia. Necesitaba a Elara, y lo sabía. Elara aceptó la petición de Orhan, pero con una condición que lo dejó perplejo. Ella no solo trataría al dignatario, sino que lo haría a su manera, sin interferencias. Orhan, sin otra opción, accedió. Elara se preparó con la calma de una sacerdotisa, reuniendo sus hierbas, su miel más pura y un pequeño brasero. El ritual que realizó fue una mezcla de los conocimientos ancestrales de su abuela y su propia intuición. No solo aplicó ungüentos y cataplasmas con miel y hierbas en el cuerpo del dignatario, sino que también utilizó el fuego para purificar el ambiente, quemando inciensos especiales mientras recitaba cánticos antiguos. La familia de Elara la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabían de su habilidad, pero también temían las consecuencias si el dignatario no mejoraba. Los socios de Orhan, que antes se habían burlado de Elara, ahora lo miraban con desconfianza. La desesperación de Orhan era evidente, y la inusual solicitud a Elara, la mujer que había humillado, no pasó desapercibida. Algunos murmuraban sobre la ironía del destino, otros la criticaban por desafiar el orden establecido al atreverse a curar donde los médicos de palacio habían fallado. Sin embargo, un grupo silencioso de mujeres del barrio, que habían sido ayudadas por Elara en el pasado, la apoyaban con sus miradas y sus oraciones. A medida que el dignatario empezaba a mostrar signos de mejoría, una serie de acontecimientos inesperados comenzaron a desplegarse. Durante el proceso de curación, Elara, con su agudeza y su profundo conocimiento de las personas, notó ciertos detalles en el relato del dignatario sobre su enfermedad. Sintió que algo más allá de lo físico lo afectaba. Con sutileza, lo guió para que hablara de sus preocupaciones, de las tensiones que lo habían debilitado. Así, emergió una historia sobre un acuerdo comercial reciente con Orhan, un trato que, según el dignatario, había estado plagado de irregularidades y promesas incumplidas. La avaricia de Orhan había llevado a una serie de prácticas comerciales dudosas que ahora salían a la luz. Elara no buscó exponer a Orhan, pero su curación del dignatario, que implicaba sanar no solo el cuerpo, sino también el espíritu, sacó a la superficie la verdad. El dignatario, una vez recuperado, no solo agradeció a Elara efusivamente, sino que también inició una investigación sobre sus tratos con Orhan. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras para el mercader. La negligencia y la avaricia de Orhan en aquel acuerdo comercial quedaron al descubierto,
llevando a la ruina de su reputación y fortuna. Sus lazos comerciales, antes inquebrantables, se quemaron, tal como Elara había quemado simbólicamente su relación. Orhan perdió su estatus, sus socios lo abandonaron y su nombre se convirtió en sinónimo de deshonestidad en el zoco. La consecuencia prometida en la parte 1, el honor perdido como cristal roto, se había materializado. Lejos de regocijarse en la desgracia de Orhan, Elara encontró paz y un nuevo propósito. Ella no había buscado venganza, sino liberación y justicia. Su reputación como curandera se extendió, no solo por su habilidad con las hierbas y la miel, sino por su capacidad de ver más allá de lo superficial, de sanar el alma tanto como el cuerpo. Se convirtió en una figura respetada en la comunidad, utilizando sus conocimientos ancestrales para ayudar a otros, especialmente a mujeres que, como ella, habían sido oprimidas o desvalorizadas. Años después, Elara, ahora una mujer sabia y serena, se sentaba en su jardín de hierbas, contemplando el horizonte de Estambul. El sol poniente pintaba el cielo con tonos de naranja y púrpura, reflejándose en las aguas del Bósforo. Reflexionaba sobre cómo el fuego y la miel, elementos de purificación y dulzura, no solo habían curado a otros, sino que la habían liberado a ella misma. El dolor del pasado se había transformado en sabiduría, y la traición en el catalizador de su verdadera vocación. Comprendió que la verdadera justicia no era la venganza, sino la liberación y el florecimiento del espíritu. Su vida, que Orhan había intentado apagar, ardía ahora con una luz propia e inquebrantable, dulce como la miel y fuerte como el fuego.